todos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Horacio Justo, miembro de la Fundación Libre y co-creador de La Resistencia, un espacio y un proyecto audiovisual. Y estamos arrancando con un ciclo de conferencias de formación. Hoy tenemos el gran honor de poder contar con la presencia de Maneta Tolián, que es diseñadora, es miembro colaborador de la Fundación Libre, está por empezar su magíster, y también con el reconocido licenciado Lucas Carena. Hemos decidido abordar esta primera conferencia en torno a lo que es la posmodernidad, el transhumanismo y la técnica, porque en efecto estamos viendo que actualmente los ejes políticos se han desvirtuado y por qué no se han terminado como homogeneizando, donde ya quizás no hay grandes diferencias sustanciales como en tiempos antaños entre lo que se podía comprender como era una derecha o una izquierda. Muy por el contrario, tenemos que el artífice político principal gira en torno a la técnica y en efecto muchas veces son ciertos capitales privados los que terminan impulsando ciertos condicionamientos ideológicos a la sociedad, donde la identidad ya no solo del individuo sino también de las comunidades se encuentra totalmente en peligro. De hecho, si uno analiza la propia identidad trans, como se puede ver desde la famosa ideología de género en torno a la transexualidad hasta ciertos auges del ecologismo posmoderno en torno a las transespecies, veremos que siempre está en detrimento de la esencia natural del ser humano. Esta búsqueda, cual nave de Teseo, en querer reemplazar cada una de sus partes, donde ya no se sabe qué ha quedado de aquel vestigio original en su esencia. Por eso, sin más preámbulos, para mí realmente es un honor dar inicio y como es costumbre de todo caballero, vamos a comenzar con las damas, vamos a conversar con Mane, que va a realizar su exposición. Posteriormente tendrá la palabra el licenciado Lucas Carena y al final moderaremos las preguntas que nos vaya haciendo luego la audiencia. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la introducción. Vamos a empezar a hablar un poco sobre unas cuestiones más generales. Obviamente, para saber qué es la posmodernidad, hay que saber qué es aquello de lo que la posmodernidad es posterior, ¿no? Si uno pudiera categorizar a la modernidad en una sola palabra, diría antropocentrismo. Digamos, este momento en el que el ser humano empieza a ser el centro de las cosas, y este pasaje de un teocentrismo medieval a un antropocentrismo moderno, en realidad se da por varios eventos que empiezan a suceder y que marcan el espíritu de esta época, ¿no? Obviamente uno habla siempre del Renacimiento, del humanismo, de la revolución científica, la revolución industrial, la reforma protestante, la creación de la imprenta, que va a tener un rol fundamental en lo que va a ser más adelante la ilustración y lo que es la democratización del conocimiento. Y cuando el hombre deja de creer en Dios, digamos, cuando rompemos con este momento antropocentrista, el hombre empieza a creer en la historia. Digamos que pasamos de un orden teológico de los hechos a un orden teleológico. El hombre toma las riendas de la historia y, en algún modo, el hombre hace la historia hace a los hombres, como diría Hegel, ¿no? Y este quiebre es en realidad fundamental en lo que va a ser el desarrollo del hombre en sí, porque creer en Dios era creer precisamente en una idea inmortal, inmanente, idéntica a sí misma, infinita y única. Y en cambio ahora trasladar esta idea al hombre, ya como vamos a ver, va a traer diversas crisis. Ahora bien, cuando uno habla en general de la modernidad, puede hablar de tres etapas más importantes, como Berman hace esta clasificación. Tenemos un primer momento que es la modernidad pastoral, es esta primera etapa que va del siglo XV al siglo XVIII. Es una modernidad que todavía no es consciente de sí misma, digamos, se empieza a sentir de alguna forma todos estos cambios que van sucediendo, pero todavía no hay una autoconfirmación de este proceso moderno. Esta época incluye lo que sería el Renacimiento hasta la Ilustración, ¿no? Y uno incluso puede analizar las diversas aristas que tiene este momento. Tomemos el arte, por ejemplo, ¿no? El arte renacentista, el arte humanista. Empezamos a ver cómo hay un análisis anatómico del ser humano, ¿no? Tenemos las pinturas y las esculturas de Rafael, de Miguel Ángel, pero los tópicos todavía siguen siendo religiosos. Es decir, que tenemos un quiebre, pero todavía estamos en esta época. Ahora bien, hay un momento fundamental en lo que es el pensamiento moderno, que es la filosofía cartesiana, ¿no? René Descartes, que
se plantea como el padre del pensamiento moderno y de la revolución científica. Cuando Descartes plantea la razón como el único medio para alcanzar la certeza, ¿no? Cuando Descartes plantea el cogito ergo sum, hace obviamente un acercamiento lógico y matemático de las cosas. Deja de lado los recursos religiosos, pero luego va a volver a demostrar la existencia de Dios justamente, pero desde un pensamiento totalmente matemático y totalmente lógico. Cuando Descartes, y esto es un momento muy importante, porque aunque estamos experienciando estos cambios, todavía esto se da de un modo tímido, todavía no tenemos al sujeto consolidado. Descartes es consciente de la res cogitans, es consciente de su razón, pero todavía no conoce o no tiene certeza de la res extensa, es decir, de la materia. A la filosofía de Descartes le va a seguir, por ejemplo, la filosofía de Spinoza, que va a tener un corte todavía más deísta, se va a separar mucho más de lo que sería la religión, ¿no? Deus sive natura, justamente era lo que planteaba Spinoza, quien escribe la ética demostrada del orden geométrico, que es un libro ontológico, pero que está, aproximado desde un orden lógico. Entonces, estamos viendo cómo ya nos vamos trasladando hacia lo que sería la ilustración, ¿no? La ilustración es como si se quiere, la epítome de la modernidad, ¿no? Se va a plantear esta luz de la razón que viene a disipar la oscuridad de la ignorancia y se van a plantear los valores cardinales de la época, que son justamente el humanismo, la libertad, la razón, la ciencia y el progreso. Y el momento de máxima expresión de la época ilustrada es justamente la filosofía kantiana, ¿no? Kant escribe, para que se hagan una idea más o menos temporalmente en dónde estamos en la historia, Kant escribe La crítica de la razón pura a 9 años de la Revolución Francesa. Es decir, estamos ya con un sujeto que se está consolidando como tal, y lo que plantea precisamente Kant, y fíjese la diferencia, es solo hay un objeto, es decir, solo hay una materia significada cuando hay un sujeto que lo concibe, cuando hay un sujeto que impone sus categorías mentales en la realidad. Ya no es la res extensa de Descartes, es decir, ya no es que no hay certeza sobre la realidad, sino que es el sujeto el que está imponiendo y está significando la realidad. Obviamente Kant dejaba un espacio para lo desconocido, que era lo nouménico, que después vamos a volver a ello. Y este segundo momento de la modernidad es lo que se conoce por lo general como romanticismo, ¿no? Estamos en el siglo XIX. El romanticismo es el momento en el que la modernidad se hace consciente de sí misma, ¿no? Se hace consciente de esa ruptura. Esta época es Baudelaire, son los poemas de Baudelaire, ¿no? Como él contaba esta época en el Spleen de París, por ejemplo, ¿no? Se explica muy bien este espíritu que se empezaba a vivir, la pérdida de una aureola, en donde él explica, ¿no?, cómo esta aureola sagrada del poeta se desliza y cae en el fango del macadam, que es precisamente el barro del asfalto, ¿no? Ahí ya tenemos un primer signo de lo industrial. Esta época también son las pinturas de Delacroix, las pinturas de Friedrich. Es un momento totalmente historicista, en donde hay una nostalgia por el pasado. Incluso el arte romántico se confunde muy fácilmente con el arte barroco y neoclásico, porque no solamente toma el estilo anterior, sino que también toma las temáticas. Entonces hay un claro historicismo que también se da incluso en la arquitectura, cuando uno analiza la arquitectura romántica. Esta época, que es muy importante en el transcurso de la modernidad, esta época es la filosofía de Hegel, ¿no? Que ante esta ruptura impone una filosofía de la totalidad, una filosofía de la razón como poder unificador. Hegel escribe la fenomenología del espíritu cuando la Revolución Francesa ya se había llevado a cabo, es decir, con un sujeto que ya tiene una praxis, ¿no?, sobre lo real. Hegel intuía, igual, que este momento que se estaba viviendo era cercano al fin de la historia. Él mismo justamente escribía que estábamos atravesando ese transcurso. Obviamente esta filosofía va a dar lugar a las filosofías marxistas, que son puramente filosofías de la praxis, y luego el punto culmine de este momento, que es la filosofía de Nietzsche, que va a terminar rompiendo con todos
los sólidos de la modernidad, proponiendo la muerte de Dios y dando paso a lo que va a ser la posmodernidad. Ahora bien, vamos entrando en un panorama posmoderno, ¿no? La primera aproximación de la posmodernidad fue dada por Jean-François Lyotard en el 79. Se plantea a la posmodernidad como este agotamiento de la modernidad, esta ruptura, esta pérdida de los grandes relatos, ¿no? La Ilustración, el cristianismo, el capitalismo y el marxismo. Y incluso si uno analiza el término posmodernidad, ¿no? El prefijo post ya nos está indicando que es aquello que viene luego de la modernidad, pero no se está definiendo por su propia esencia. Es decir, la posmodernidad es lo que dejó de ser, pero no es lo que es. En la antigüedad uno habla de todos los estilos, ¿no? Por ejemplo, del romanticismo, uno habla del barroco, del neoclásico, son estilos que se definen por sí mismos. Pero la posmodernidad es este momento que está sucediendo luego de la modernidad. A mí incluso me gusta, quizás un poco dramáticamente, pero pensar a la relación entre modernidad y posmodernidad como la del miembro fantasma, ¿no? Amputamos a la modernidad, nos sacamos de encima este peso, estos relatos, pero de alguna forma seguimos sintiendo su presencia, o mejor dicho, su ausencia. Seguimos conectados a aquello que solo existe ya virtualmente, pero que ha terminado. Y aún más dramáticamente uno podría pensar en, ¿es el fantasma de la modernidad el que nos está acechando hoy o somos nosotros los espectros fantasmagóricos de la muerte de la modernidad, justamente? Estamos como en este proceso de postoperatorio, ¿no? Siendo la operación este grado cero de la ruptura. Ahora bien, lo que sucede con la posmodernidad es la histeria de la pérdida. Como decía Baudrillard, Dios ha muerto, el hombre ha muerto, la historia ha muerto, la economía ha muerto, Marx ha muerto, y solamente queda el caos de las apariencias. Y precisamente, ¿cómo empieza el caos o cómo empieza el desorden? Con la pérdida de la idea o del espíritu que organiza una forma. Digamos que cuando la modernidad se olvidó de su idea, es decir, de sus relatos, de sus sólidos, quedó condenada a la infinita reproducción. Es decir, la modernidad que deja su idea de lado convierte el progreso en progresismo, la libertad en liberación, el humano en información, el humanismo en transhumanismo, la razón en inteligencia artificial. Todas estas son formas de lo excedente, es decir, de lo que sucede más allá de sus fines o de su razón original. Incluso hay un libro muy interesante, El discurso filosófico de la modernidad de Habermas, en donde él explica muy bien este proceso y justamente plantea que lo que estamos viendo hoy es esta modernización social que ocurre independientemente de la modernización cultural, que ya es obsoleta, y lo que sucede es solamente esta reproducción autárquica. Es decir, como decía Gesslen, ¿no? Los principios de la Ilustración se han terminado, pero continúan sus consecuencias. Ahora bien, todo lo post siempre tiene algo de lo trans, ¿no? La posmodernidad es una transición entre la modernidad que ya terminó y el transhumanismo, por ejemplo, o incluso la desaparición. Hölderlin, el poeta Hölderlin escribía sobre este tiempo, en realidad anterior, justamente en la época del romanticismo, y decía: estamos viviendo una época en donde los antiguos dioses se han ido, pero los nuevos todavía no han llegado. Y esto hace pensar, y lo vamos a ver obviamente en el desarrollo de las charlas, que quizás lo que viene a reemplazar esta idea de Dios empieza a ser la técnica, empieza a ser precisamente la tecnología. Y a mí incluso me gusta mucho hablar de la posmodernidad con la idea de la epidemia de la liberación, como concepto fundamental en lo que es la posmodernidad. ¿Por qué epidemia y por qué liberación? Bueno, epidemia primeramente por su carácter viral. Lo viral no es solamente lo que se propaga de forma desordenada e insensata, sino lo que también tiene una naturaleza destructiva. ¿Y por qué liberación? Ahora vamos a ver justamente la diferencia entre libertad y liberación. Cuando hablábamos de modernidad, hablábamos de antropocentrismo, ¿no? Podríamos decir que en la posmodernidad ya no tenemos ni antropo ni centro, porque la idea del hombre está totalmente liberada de su significación original. Y toda esta histeria de liberación que vemos hoy en día va más allá de los ideales de libertad que planteaban los griegos o incluso que se planteaba en la modernidad. Su naturaleza no es ontológica, sino que es ideológica.
La libertad es inmanente, la liberación es ideológica. La libertad es universal, la liberación es global. Digamos, aunque por lo general se confunda lo universal con lo universal es un sistema de valores que nivela por lo alto. En cambio, la liberación es un sistema lo global, perdón, es un sistema de valores que nivela por lo bajo. Y la libertad corresponde al orden simbólico del individuo, ¿sí? A su finalidad y a su autodeterminación. La liberación va más allá de su naturaleza, de su finalidad y de toda, justamente, autodeterminación. Entonces, como vamos viendo que este quiebre que se realiza antes de la posmodernidad es un paso de las esencias a las existencias. Y esta liberación de la esencia, cuando uno lo analiza intrínsecamente, digamos, la esencia es en realidad la pesadilla de cualquier antiesencialista, ¿no? De cualquier conductista, es esa naturaleza que está ahí, de la que justamente este tipo de paradigmas se quieren deshacer. La liberación total tiene un secreto metafísico oculto, la inmortalidad. Lo que se libera de su esencia está condenado a la reproducción infinita. Y la reproducción infinita, la autorreproductibilidad, tiene mucho que ver con la técnica. Y así nos adentramos en un mundo que se está desarrollando totalmente de forma automática. Y es precisamente porque estamos en un mundo donde la técnica empieza a emerger en todas las esferas de la vida. Incluso hace creer que lo que no contribuye a la técnica ya no tiene el sentido que debería, o no tiene el valor que debería. Ahora bien, uno podría incluso inferir que la tecnología viene a reemplazar a Dios en este mundo posmoderno. Y esto podría entenderse desde varios puntos de vista. Si Dios representaba antes esta única idea, poderosa, perfecta, a la que el hombre aspiraba, hoy en día la tecnología le está dando esta función al hombre, le está permitiendo primeramente pensar la inmortalidad. Y no la inmortalidad post-mortem, la inmortalidad en este mundo, la inmortalidad que puede ir desde las tecnologías de la criónica hasta una cirugía plástica. Digamos, es precisamente la técnica la que le permite al hombre pensar la inmortalidad en este plano. Además, la técnica, como decía McLuhan, funciona como extensión del hombre, ¿no? La electricidad se plantea como una extensión del sistema nervioso. El hombre se empieza a trascender a sí mismo. Y ante todas las cosas, la tecnología y la técnica lo libera todo. Y sobre todo cuando está al servicio de la ideología reinante, ¿no? En ese momento. Cuando Walter Benjamin hablaba de la obra de arte en la reproductibilidad técnica, hablaba de esta desauratización, ¿no? Por la reproducción y la pérdida del aura del original, hablaba solamente del arte. Hoy en día vemos esta desauratización en realidad en todos los ámbitos, porque la técnica lo libera todo. Incluso cuando uno piensa, ¿no? Cuando el ADN se extrae del cromosoma, se convierte en información. Cuando el pensamiento se libera del hombre, se convierte en inteligencia artificial. Cuando los acontecimientos se liberan de la realidad, se convierten en medios. Cuando el sexo se libera de la biología, se convierte en género. En todos los aspectos, es precisamente la técnica la que viene a liberar las cosas de su esencia real. Y en su máxima expresión o en su epítome, la ingeniería genética. La ingeniería genética básicamente trata de lo siguiente, ¿no? Es extraer el material genético de una célula, convertirlo en datos, permitir que flote en el espacio sideral de la información hasta una posible utilización. El ADN de tomates se puede combinar con el ADN de focas. Es la promiscuidad total, es la liberación total. Y precisamente, digamos, ¿por qué existe algo que se llama bioética, ¿no? Es justamente para poner estos límites de la experimentación, pero a veces parecería ser que como no se puedan reducir los estándares éticos para poder experimentar libremente, lo que se está haciendo es deshumanizar al hombre. Es cada vez más volver más difusas las líneas que separan a lo humano de lo inhumano, a lo humano de la máquina, y así sucesivamente. Y tampoco es casualidad que vivamos en la época digital, ¿no? A mí me gusta también, un poco dramáticamente, pensar que las mismas pantallas reflejan siempre nuestro holograma virtual.
nuestro clon fantasmagórico del espacio cibernético, ¿no? Y quizás esa era la función de la tecnología, recordarnos nuestra propia desaparición. Y a lo mejor por eso queremos convertirnos en máquinas, para no perdernos en el olvido. Sé que a lo mejor suena bastante dramático, pero es una forma muy simbólica también de volver a repensar al hombre en una época casi puramente técnica. Ahora bien, la técnica lo absorbe todo a su paso. Incluso ha absorbido el concepto de lo viral. ¿Y por qué hablamos de lo viral? Lo viral es una forma muy posmoderna. Digamos, el concepto de lo viral ya hace tiempo que no pertenece solamente a la biología. Digamos, ella misma también ha logrado liberarse de su sentido original. Lo viral decimos antes, ¿no? No es solamente lo que se propaga de forma insensata, sino que es lo que también tiene una mecánica destructiva. Cuando lo social, las funciones sociales, las facultades sociales, la comunicación, el lenguaje, el pensamiento, fueron absorbidos por la máquina y fueron absorbidos por la técnica, fue posible su viralización. Si no, el lenguaje analógico no puede ser viralizado. El lenguaje tiene que someterse al lenguaje computarizado y al código informático para poder reproducirse. Lo viral o el fósil de la comunicación, ¿no? Como vemos justamente hoy en día, es esta forma en la que la información se propaga en nuestra cultura. Se volvió nuestra forma de comunicación, precisamente. Y siguiendo un poco también este vocabulario biológico, ¿no? Si se quiere, incluso el pensamiento y sus anticuerpos quedan totalmente atrofiados en este paso. Cuando hablo del pensamiento y de sus anticuerpos, hablo del juicio, la capacidad de crítica. Ante el bombardeo constante de información, ante la multiplicidad de estímulos, el pensamiento queda totalmente paralizado. Se empieza a formar, por toda esta multidimensionalidad de información, un pensamiento unidimensional. Y es imposible distinguir entre información y entre conocimiento. Y existe una gran diferencia entre estos dos, justamente. Para el siglo de las luces, la razón era la luz natural, ¿no? Pero hoy en día, la luz natural de la razón se reemplaza por la luz eléctrica de las computadoras. Digamos, nuestra iluminación ya no tiene que ver con la iluminación de la razón, tiene que ver más con esta luz blanqueadora del LED que tienen las pantallas, justamente. Y antes hablábamos del hombre cartesiano, ¿no? Del hombre cartesiano, del hombre racional, del hombre que tenía certeza de su propio cogito. Ya no hay este sujeto cartesiano, ya no hay el sujeto kantiano que impone sus categorías de pensamiento a la realidad. Con todas estas interfaces técnicas estamos viendo cómo se desarrolla un sujeto bastante pasivo en relación al desarrollo justamente técnico. Ahora bien, cuando uno analiza a este individuo ya posmoderno, ¿no? Si nos centramos en este sujeto posmoderno, que es un sujeto que perdió su historia y por lo tanto pierde su futuro, que es un sujeto que como pierde su pasado se vuelve totalmente escéptico con el futuro, queda atrapado como en un limbo, ¿no? En un presente constante, en un eterno presente. Se vuelve muy contradictorio. Vemos que el típico posmoderno siempre es cibernético, tech, electrónico, pero a su vez es eco, vegano, espiritual. Entonces queda siempre atrapado en esta contradicción. Y eso es muy posmoderno, porque es parte de este momento de transición. Incluso todo este proceso, ¿no? Cuando este hombre que está, si uno lo analiza, está en una libertad sin fin que le da la falta de finalidad, es decir, se pierde el fin y se pierde la finalidad, precisamente. Se pierde toda referencia, porque si dejamos las esencias y nos concentramos en las existencias, estamos solamente limitados por la pura contingencia. Es decir, no hay nada que es propio a las cosas. Y más allá de toda esta proliferación, ¿no? Uno siempre ve que es muy interesante porque estamos hablando de una época en donde supuestamente lo más importante y el foco es el individuo, pero aún así es la época que tiene más crisis de identidad, ¿no? Vemos por todos lados videos motivacionales, gurús
que ayudan justamente al desarrollo personal, libros de autoayuda, lo cual justamente resulta bastante paradójico. Este hombre posmoderno está condenado por toda esta pérdida a pasarse toda la vida buscando la identidad. Y todo el sistema cultural, social, económico, político, se va a encargar precisamente de esto. Se va a empezar a construir una nueva área de la industria, que es la industria de la identidad. La identidad se va a convertir en una mercancía, se compra, se vende, se cambia, se actualiza, digamos, justamente como cualquier mercancía, y se cristaliza así el imperativo categórico de la época, que es ser uno mismo. Porque y este es el lado más político, pero cuando todos estos derechos de las masas se combinan con los intereses del poder, la libertad y la identidad se van a volver un capital para ser explotado. Y este periodo posmoderno también es muy afín a la técnica. Lo técnico es muy de la sociedad de hoy en día, precisamente. Pero, aunque en la historia uno siempre que habla de técnica habla de progreso, ¿no? La técnica o la ciencia y el progreso siempre van de la mano. Cuando uno analiza la idea original de técnica y de progreso, la verdad que difiere bastante de lo que estamos viendo hoy en día. Para el orden epistémico de la Ilustración, la historia, como la física, estaba sujeta a leyes fijas, universales e irreversibles. Y el progreso de la humanidad era justamente esta línea recta que marcaba ese desarrollo. Pero para el desorden posmoderno, no hay progreso de la humanidad. Digamos, no hay progreso colectivo, no hay un proyecto colectivo. Porque no solamente que se deja de creer en el progreso de la humanidad, sino que también se deja de creer en la verdad y en todos los valores que a lo mejor antes tenían que ver con este telos de la humanidad. El progreso del que hablamos hoy en día es, ante todas las cosas, un progreso hedonista, autoservicio, neonarciso, un progreso que tiene más que ver con los ideales individuales, ¿no? De liberación sexual, de a ver cuántas calorías he quemado hoy en relación a ayer, ese tipo de progreso. Y justamente hay un pensador, Steven Pinker, él dice precisamente que no puede haber un progreso sin humanismo. Es decir, un progreso sin humanismo no es un progreso. Y aquí viene precisamente el dilema del transhumanismo. Muchas veces se cree que el transhumanismo viene a mejorar la humanidad, viene a arreglar todas estas cuestiones que habían quedado por reparar, quizás, en la humanidad. Es decir, que viene a desarrollar a la humanidad. Pero, en mi humilde opinión, el transhumanismo solamente puede darse con la desaparición del humanismo. El humanismo desaparece cuando ya no hay esencia del hombre. El humanismo desaparece cuando todos los valores y todas las virtudes del hombre, todas las virtudes y los valores naturales sobre todo, quedan totalmente desvanecidos. El humanismo también desaparece cuando el cuerpo humano o el hombre en sí empieza a entenderse como una máquina, como un autómata. Muchas veces, si habrá visto este concepto en inglés se llama quantified self, digamos, el hombre cuantificado, ¿no? Esto de que el hombre se empieza a ver como una máquina es solamente una relación entre output, input, ¿no? Esto de calorías, datos, información, un hombre totalmente informatizado, totalmente computarizado, que obviamente también contribuye al capitalismo de vigilancia, que eso es otro tema. El humanismo también va a desaparecer cuando se plantea la inmortalidad. La inmortalidad, como dijimos antes, no la inmortalidad post-mortem. Borrar la inmortalidad, es decir, mejor dicho, borrar la muerte para el hombre, sería totalmente catastrófico, porque es ante esa urgencia de la muerte que el hombre crea el arte y que crea la filosofía. Es decir, estaríamos quitándole al hombre algo que es totalmente intrínseco a su esencia. Y justamente el humanismo desaparece hoy en día por la pérdida de la totalidad. Cuando el hombre ya no es más hombre, y es gen o información, la totalidad se desvanece. Hegel decía que las partes solamente pueden tener sentido en el todo, porque es el todo el que le da ese sentido a las partes. Fukuyama hablaba del factor X, ¿no? Esto de la indivisibilidad del hombre, que el ser humano no puede separarse en partes, no puede ser solo la suma de las partes, sino que es esa totalidad que las integra a todas. Y creo que con todos estos avances tecnológicos estamos en un momento en la historia
¿Vieron cuando va subiendo la línea, llegando al punto de inflexión de la parábola que va a cambiar de dirección? Estamos en uno de esos momentos en donde muchas de las decisiones que tomemos hoy en día con respecto al ser humano y la técnica van a determinar mucho de lo que puede suceder en el futuro. Y en el discurso preliminar de la enciclopedia, Jean Leron d'Alembert dice justamente: hagamos para las generaciones futuras lo que deseamos que hubieran hecho para nosotros. Entonces, hoy en día tenemos muchísima responsabilidad en nuestros hombros, y justamente a mí me parece que en lugar de pensar que el futuro tiene que diseñar humanos, tenemos que diseñar nosotros mismos un futuro mucho más humano. Excelentísimo, Mané. Realmente tu exposición ha sido de las más claras y concisas que he visto en mucho tiempo. Y realmente creo que además del perfil intelectual que bien presentas, el carisma con el que lo has transmitido hace que sea mucho más fácil y ameno el mensaje de entender, porque hay una complejidad enorme que has sabido rescatar. Me quedo especialmente con dos elementos que has aportado exactamente bien. En primer lugar, la contradicción del hombre posmoderno, que tiene esa suerte de un regreso constante a ciertas ideas panteístas, que es un fenómeno propio que ya se viene gestando en el siglo XVI, en la modernidad, cuando hay un salto por eliminar toda la filosofía de la Edad Media y se retornan ciertas premisas griegas, y eso demuestra que en efecto hoy tenemos ecologistas que quieren en una suerte de divinización de la naturaleza darle una voluntad natural a fenómenos propios que se pueden explicarse desde la ciencia. Entiéndase que se ve como un castigo de la Gaia, de la Pachamama, desde una pandemia hasta un terremoto, pero que al mismo tiempo son artífices y los principales consumidores de las tecnologías de última generación que ofrece el sistema capitalista. Entonces, aquí vemos que has rescatado bien esta primera premisa. Y el segundo punto que me quedo con tu exposición, Mané, que creo que es todo ha sido impecable, pero quiero resaltar un determinado elemento que a grandes rasgos lo que se ve es que en esta idea de la liberación, que es una idea que está presente en cada pensamiento revolucionario, finalmente lo que se ve es que la persona queda subsumida, y lo voy a explicar en términos muy sencillos, a ser simples unidades de consumo y producción. Finalmente, bajo las ideas de la liberación, uno lo puede observar con ejemplos concretos, como han sido desde la revolución sexual de 1960 hasta las grandes revoluciones en tiempos pretéritos. Las personas quedan subsumidas a ser unidades de consumo y producción finalmente, pero con una característica que también has aportado, que para mí quizás pasó desapercibido en un momento de tu exposición, pero creo que es bueno traerla nuevamente a la luz. Hay una característica. Uno cuando observa el diálogo de Ortega y Gasset, cuando habla de la rebelión de las masas, en un punto, estamos hablando de décadas atrás, el hombre masa se asumía como el hombre masa, se asumía en esa masa homogénea, gris, uniforme, y se sabía parte de la misma. La característica del hombre posmoderno es que forma parte de un hombre masa, pero se cree original en sí mismo. Entonces, es el peor de los peligros aquel que no se percibe dentro de una jaula, sino que se cree libre, y es cuando más se ha fortalecido el poder de la jaula. Creo que es un elemento interesante analizar. Bueno, no me quiero extender más porque todavía nos queda la exposición del licenciado Lucas Carena. Muchísimas gracias realmente, Mané, porque tú has sido impecable cada palabra que has dado. Sin más preámbulos ahora, vamos con el expositor, licenciado Lucas Carena, que es un honor tenerlo aquí. Bueno, ante todo agradecerte, Horacio. Yo voy a hacer un esfuerzo por elevar la voz porque todavía estoy sin micrófono activo, entonces estoy usando el micrófono interno de la computadora y siempre salgo con niveles de volúmenes por debajo de mis interlocutores. Es un problema técnico que estoy en pro de resolverlo. Le agradezco a la Resistencia, a la Fundación Libre, a ustedes por haberme convocado. Tengo sensaciones raras, encontradas. Me siento al mismo tiempo anfitrión y al mismo tiempo invitado, porque estoy en mi canal transmitiendo en directo, pero esto no es una actividad prima facie que haya querido organizar yo, lo cual me llena de gusto porque a mí me encanta cuando soy convocado, cuando me ofrecen un tema, porque me obliga
a salir de esa zona de confort. Uno a veces cuando organiza las charlas desde su canal siempre circunda los caminos que más cómodos le quedan. Entonces cuando alguien te ofrece, como en el caso de plantear la cuestión de la posmodernidad, bueno, uno lo asume como un desafío y tiene que aportar por lo menos algo nuevo y algo distinto. Cosa harto difícil cuando tenés a una expositora como Manet, que acaba de prácticamente agotar el tema. Por eso yo le agradezco a Manet su exposición, porque me ahorra y me simplifica tener que decir muchísimas cosas, y me hace la tarea mucho más fácil, por este arduo recorrido histórico, todo este trabajo holístico que ha hecho con enjundia, explicando esa modernidad como detrito de lo moderno, que ha tenido un sinnúmero de epítetos, de calificaciones, presentada como una era del vacío, al decir de Gilles Lipovetsky, que ha sido presentada como una modernidad líquida, en las palabras de Zygmunt Bauman, como un fin de la historia, con Francis Fukuyama. Un hombre unidimensional nos presenta a alguien que viene del materialismo histórico, como Herbert Marcuse. Un pensamiento débil, en las palabras de Gianni Vattimo. Esta modernidad que se fagocita a sí mismo y se transforma en un post. Y esto de agregarle una pequeña prefijo, ¿no?, a la palabra posmodernidad, implica que es un detrito de sí misma, que ni siquiera tiene un nombre propio, que es lo que viene con posterioridad a otra cosa. Es esto que Jean-François Lyotard ha llamado la caída, el desmoronamiento, bien digo, de los grandes relatos modernos. Es decir, ha sido caracterizada de muchas formas distintas. Y efectivamente, Manet citaba al discurso filosófico de la modernidad, ¿no? Cuando, ya que estoy en los frankfurtianos, ¿no?, cuando Jürgen Habermas habla de aquellos autores oscuros, de aquellos autores sombríos, como Hobbes, como el Marqués de Sade, ahora vienen los autores directamente negros de la historia, que no ofrecen ninguna alternativa de superación. Este análisis descriptivo, esta discursividad que describe las nuevas facetas que tiene una realidad volátil, esta fuga en el instante, este presente continuo que se nos presenta como posmodernidad, pero que ninguno tampoco intenta ofrecer alguna alternativa de solución, que sí hacían aquellos autores que podríamos decir tenían un pensamiento que caía o recaía en un pesimismo antropológico, entre los cuales, y sin lugar a dudas, un Maquiavelo o un Hobbes estarían formando parte. Digo, se trata de esto que ha sido presentado de tantas formas distintas, como una transparencia del mal, diría Jean Baudrillard, ¿no? El universo de lo trans. Estamos entrando en una era fractal. Ustedes saben que Mandelbrot es el que inaugura lo que es la matemática geométrica post-euclidiana o geometría abstracta, y hablaba de los fractales. Ya el todo no es más la suma de las partes, ni cualitativamente distinta, como diría la escuela de Berlín y los gestálticos, sino que ahora el todo y la parte son lo mismo. Cada megapíxel o cada uno de los elementos que componen genéticamente mi célula se puede clonar, es decir, estoy en cada uno de los elementos que me constituyen. Y esta descripción que hacía Manet me hacía recordar un antiguo mito, un mito griego desde luego, pero que ha quedado un poco en el olvido, que aparece relatado en la Teogonía de Hesíodo, pero que es recuperado posteriormente por el gran poeta romano Pluvio Ovidio Nasón, que es el mito de Ceneo. Por ahí no sé si los que nos están escuchando se acuerdan del mito de Ceneo. Ustedes saben que Cenis, que era hija de Élato, era la joven más hermosa de toda Tesalia. Y un día es
violada en una playa por el dios Poseidón, ¿no? Su belleza no pudo, sucumbió a los encantos de la joven y la viola. Pero luego, buscando reparar el daño que le había ocasionado, este mal que le había proferido, el dios de los océanos le otorga el cumplimiento de un deseo. Y Cenis solicita no poder ser nunca más ultrajada como lo había sido por el dios Poseidón y le pide que la convierta en un hombre. Y el dios accede y la convierte en Ceneo. Fíjense cuántos elementos los mitos nos dan en lo que tiene que ver con la transexualidad, esta posibilidad de hacer del deseo, de la superación de esa relación antagónica entre naturaleza y artificio, y pide ser hombre. Pero además le pide gozar de un poder inmarcesible que es de convertirse en alguien imbatible, es decir, invulnerable. El dios le concede el poder de la invulnerabilidad, ¿no? ¿Cuánto hay de transhumanismo en esto de la extensión de nuestras capacidades, de nuestra potenciación a través del artilugio técnico, de nuestro dispositivo de memoria, de nuestras capacidades cognitivas, ni hablar de nuestras limitaciones físicas? Esto que recuperaba Manet, ya presente en Marshall Herbert McLuhan, ¿no? Esta cuestión de la tecnología como una extensión de nuestras capacidades, y que el transhumanismo es el paroxismo, es el momento culminante de esa posibilidad. Pero el mito continúa, porque ya convertido en Ceneo, y siendo y teniendo el don de la invulnerabilidad, se convierte en un guerrero imbatible, en el mejor de todos los guerreros. Y esto lo lleva a tener un sinnúmero de victorias, de cosechar un sinnúmero de victorias, y un grupo de guerreros, los lápitas, que eran guerreros de una región de Tesalia, que se llamaban lápitas por Lápites, que era hijo de Apolo y Estilbe, que era el que le dio el epónimo a ese lugar, ¿no? A esa tribu de guerreros, lo convierten a Ceneo en un rey. Y Ceneo se considera tan poderoso que deja de rendir tributo a los dioses, deja de adorar a los dioses, incluso lo que hace, fíjense lo que hace, clava una lanza en la plaza del mercado y le pide a todo el pueblo, a todos sus súbditos, que adoren a la lanza, le rindan tributo y le ofrezcan sacrificios. Acá hay otro elemento simbólico, arquetípico, muy interesante, porque en esta lógica del transhumanismo está lo que dice, sin aditamentos necesariamente religiosos, está en esto que es la pérdida del temor de Dios, esta cuestión del homo deus. Porque Ceneo, al creerse invencible, empieza a hacer su propia idolatría, a figurarse él mismo como un dios. De hecho, él adoraba a la lanza, a la pica, que le había dado sus victorias y que lo habían llevado a entronizarse como rey. Esto es muy interesante. Entonces, acá viene el drama, porque Zeus, enojado, manda a los centauros a matarlo. Acá se produce las famosas guerras entre los lápitas y los centauros que se narran en aquella boda de Pirito, las bodas de Pirito que enfrenta a los lápitas. Esto está retratado en muchos frescos renacentistas, la batalla entre los centauros y los lápitas, que aparte tenían una ascendencia en común. Y esta guerra se produce como una ira de los dioses por el desacato, por la arrogancia de Ceneo, el hombre transgénero y transhumano que desobedece la voluntad divina al no rendir más los tributos. Los centauros siempre fueron caracterizados en la mitología, dentro de esa famosa y frondosa fauna mitológica, como seres violentos, inclinados a la embriaguez, a los excesos, seres brutales, excepto obviamente el centauro Quirón,
que es el centauro que educó, que formó a muchos héroes, entre ellos el mismo Jasón, ¿no?, de los argonautas, que bueno, que le he dedicado varios capítulos en mi libro La conspiración de Medea. Pero digo, en general los centauros eran seres brutales, extremadamente fuertes y muy violentos, y se arrojan a una batalla intestina, insisto, porque tienen un parentesco, y obviamente, conducidos por Latreo, que era el principal de los centauros, se abaten con Ceneo, que mata a 5 centauros. Esto ya lo cuenta Ovidio, esto ya está en la narración de Ovidio. Ceneo mata al Atreo de un solo golpe. ¿Por qué? Porque su cuerpo era impenetrable, bien digo. No podía ser herido por ningún arma cortante, por la pica. No podía ser herido por la espada. Y cuando ven esto, el resto de los centauros lo lapidan con piedras, escombros, con troncos, y Ceneo termina muriendo, pero termina muriendo asfixiado porque no podía morir a manos de una espada, de un arma cortante, no podía morir a manos del acero por la magia, ¿no?, por esta inmortalidad que le había dado de alguna manera Poseidón en su momento. Esto también está en Ovidio narrado como algo que Néstor le cuenta a Aquiles en las guerras de Troya. Un diálogo, lo presenta en las Metamorfosis de Ovidio como un diálogo entre Néstor y Aquiles. Pero en esa montaña de escombros donde yace muerto Ceneo, un pájaro amarillo sale volando, ¿no? Y Mopso, que era un augur, un adivino, que participó también del barco Argos en las expediciones de Jasón, vaticina que ese era el espíritu de Ceneo que se iba volando. La leyenda cuenta, y con esto la termino, que cuando quitan los escombros y las piedras y los leños que sepultaban el cadáver de Ceneo, encuentran otra vez a la joven Cenis, siendo mujer. Y la lección o la moraleja que tiene es que ella nunca había perdido su esencia. Es decir, el cadáver encontrado con la forma femenina nuevamente de Cenis, que había deseado ser un hombre y que había deseado prolongarse eternamente en ese poder de la invulnerabilidad, que es lo que nos da la técnica y el transhumanismo, no puede terminar de ocultar esa esencia que la hacía única, que la hacía irrepetible, que la hacía mujer y la hacía llamarse Cenis, la mujer más hermosa de toda Tesalia. ¿Qué quiero decir con esto y cuáles son los elementos arquetípicos que este mito nos trae y que complementan todo lo que, insisto, con enjundia y mucha elocuencia y de manera muy ubérrima y frondosa nos contó hace unos instantes Manet? Que en el fondo lo que se fragua y está presente en este mito son aquellas caracterizaciones que hoy intentan figurarse o presentarse, bien digo, dentro de lo que es el universo de lo que hoy llamamos la posmodernidad, como las condiciones propicias para que esa tecnología que es esto del culto a la existencia por sobre las esencias, y que indudablemente implica una superación no necesariamente bondadosa de aquellos elementos universales que mantenían al hombre en un sistema, como decía Augusto del Noche, de valores perennes e inamovibles, hoy se puedan diluir o se licúen y sean propicios para generar estos artilugios, estos pases mágicos, estas, si se quiere, estas actividades de alquimia, de neoalquimia que constituyen las características o los vectores posmodernos en los que estamos emplazados. Augusto del Noche es un autor italiano que yo siempre lo recupero, porque él habla de que palabras más, palabras menos, el mundo en el que vivimos hoy tiene 3 características. Es
atélico, es decir, no hay fines, se han perdido los fines, por lo menos los fines últimos, esta cuestión de la fuga en el instante, esta cuestión de acelerar en el vacío, insisto, esto de el presente continuo, es una cultura que nos incita y nos promueve vivir experiencias. O sea, nuestras vivencias tienen que ser momentáneas, situacionales, son como los deportes de riesgo. Hoy vivir la vida es caer en paracaídas, hacer bungee jumping, soltarme con un elástico atado a mis tobillos al precipicio. Esa sensación de vértigo, de aceleración, de velocidad. Es el deporte de riesgo, insisto. Es el parkour, es el vértigo, es caminar por la cordillera. Es tanatofílica, es estar al borde de la muerte para que eso me excite las emociones, aunque sea en un instante presente. Pero no hay fines. Los fines últimos del por qué y para qué no están. Segunda característica, dice Augusto del Noche, se han muerto las utopías movilizadoras. El universo del posmodernismo es anutópico, es decir, ya no solo es atélico, es anutópico. Es decir, lo que me impulsa, esa fuerza que me impulsa hacia un lugar, ese destino, esa cuestión escatológica, ese eschatos de lo humano, también se ha licuado, también se ha diluido en el tener, y ya no solo en el tener, porque esto ya es un atributo que puede estar presente en cierta modernidad, sino del aparentar tener. No alcanza con tener, sino que hay que mostrarlo. Fíjense que la interfaz en la pantalla tiene esto de lo vertiginoso y esto de mostrar, ¿no? Es decir, hoy las redes sociales se han convertido en que podemos construir el perfil de aquello que queremos mostrar que somos. No interesa en lo más mínimo lo que genuina y verdaderamente somos. Y la tercera característica, es decir, la posmodernidad no solo es atélica, no solo es anutópica, sino que también es anaxiológica. Estamos hoy en una situación de relativismo de los valores. Ese relativismo de los valores hace que nosotros podemos, como decía Paula Sibilia, es decir, como estamos ante un hombre posbiológico que se puede clonar, como Dolly, como la oveja ya en el año 94, que se puede reproducir, la reproductibilidad técnica se ha convertido también en parte del mundo de lo biológico o de lo posbiológico a través de lo que es la biotecnología o la ingeniería genética. Se puede alterar nuestro genoma. Los 3.000 millones de datos que nos componen son hoy como el lenguaje de programación que permite desactivar, fíjense la jerga que utiliza Sibilia, desactivar el dolor, desprogramar enfermedades. El argot, la jerga médica, biologicista, darwiniana quedó en el pasado. Pensemos en la posibilidad de reinventar al hombre como un lenguaje de computación que nos lance a hacer miles de datos configurados para cumplir funciones. Y acá el relativismo de los valores, la posmodernidad en el ámbito de lo cultural es aquella instancia, ese conjunto de andamiajes que hacen propicio la intervención de esa técnica desenfrenada, de esta técnica total, de este camino total, de esta aceleración en el vacío, de la transformación que hace de la voluntad, ya no de la voluntad del Übermensch, ¿no?, de Federico Nietzsche, ¿no?, de que esa voluntad que todo lo podía, sino de la voluntad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ser? Lo puedo convertir, lo puedo forzar, esto de violentar, la pregunta por la técnica, ya planteaba este problema en Heidegger, es el universo de lo trans en todos los planos. Estamos hablando del transhumanismo, de la transexualidad. Estamos hablando de trasvasar las fronteras de lo posible. El mito de Ceneo reúne todos los elementos concomitantes, y no me quiero extender tampoco muchísimo más, porque entiendo que vamos a dejar también un espacio para las preguntas.
todos los elementos concomitantes, con esta triple caracterización que Del Noche hace de los momentos presentes, para concentrarnos, ¿no?, en que el mundo posmoderno, en realidad, y esto es lo que a mi juicio está pasando, declara, por lo menos a su vez, tres postulados fundamentales. Estar en un mundo posmoderno no es negar la modernidad, no es el antimodernismo, sino llevar los elementos de lo moderno a su máxima expresión. Es una ultramodernidad. Esto había un profesor mío, Alica, que decía que la posmodernidad puede pensarse como una fagocitación de lo moderno, es una ultramodernidad. Ya modernidad por definición es lo actual, es la puesta en acto de todo. Modernidad incluso ya había en la Edad Media, es un término que se fragua en la Edad Media. Pero al mismo tiempo, que es esta ultramodernidad, este epílogo del mundo moderno que ha mostrado sus alcances, entendiendo la modernidad como proyecto, hoy tenemos autores tardomodernos y directamente posmodernos. Tardomoderno podríamos, el mismo Habermas se lo considera un tardomoderno, es decir, aquellos que creen que la modernidad todavía es un proceso inconcluso. Es decir, en realidad hay una modernidad que no ha alcanzado a llevar adelante su proyecto en su completitud y su totalidad. Por eso Habermas cree en la democracia deliberativa, en el diálogo racional, él y sus seguidores, Apple y algún que otro delirante que quede por ahí, creyendo que todavía la comunicación es diálogo y concordia. Los que creemos con Paul Watzlawick que la comunicación es conflicto, no adscribimos esa posición, pero todavía hay algunos retazos de tardomodernismo. Pero después están los posmodernos, como Baudrillard, que escribe un libro que se llama Olvidar a Foucault, porque le critica a Foucault que toda su obra, no por lo que dice, Foucault que también es criticado en el discurso filosófico de la modernidad, mal, o sea, Habermas le pega mal, le pega sin altura a Foucault, pero Baudrillard escribe Olvidar a Foucault diciendo que el problema de Foucault no está en sus tesis de la microfísica del poder o del aparato de observancia y de vigilancia. Lo que le critica es que sus categorías de análisis son todavía modernas. Y lo que le dice, no podemos seguir hablando de poder, por más diluido que lo presentes, por más microfísico que lo quieras mostrar. Hoy tenemos que hablar de seducción, dice Baudrillard. Hoy estamos en la era de la imagen y de la interfaz televisiva. Hoy los códigos y las caracterizaciones del mundo se han pixelado. No podemos pensar más en esas categorías de bien común, ¿no?, de voluntad general. Es decir, todo aquello que hacía el solipsismo moderno, el solo yo sois, el ego cogitans cartesiano, ha quedado absolutamente vetusto, obsoleto, ha quedado en el olvido. Por eso Olvidar a Foucault, que Foucault le contesta diciendo, vos en realidad escribiste ese título para hacerte famoso con mi apellido. Pero no importa, esa discusión se la vamos a dejar que la resuelvan ellos, en el plano en el que estén. Pero a lo que voy es que los postulados de la posmodernidad se pueden pensar como un ultramodernismo, como una fagocitación, como un exceso de modernidad. Se pueden pensar como un proyecto fracasado de la modernidad. O sea, la modernidad alcanzó su máximo nivel de realización. Manet citaba a los enciclopedistas, Condillac, Condorcet, Diderot, D'Alembert, el mismo Rousseau. Esa fantasía de que la razón y el entendimiento, el jus naturalismo, la luz natural de la razón nos ilumine para llegar esa cuestión parlamentaria de la época de guantes blancos, de ilustración. Bueno, eso se ha llevado al extremo, podemos pensar, y ha dado sus resultados. Con el Mayo francés, con la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ese tributo,
esa entronización desenfrenada de la razón ha generado los momentos más oscuros de aquel itinerario que los enciclopedistas vaticinaban iba a ser la panacea, ese estado de plenitud al que el hombre iba a llegar valiéndose de su propio entendimiento, ¿no? Ahí es como en Meditaciones Metafísicas, me acordaba de Descartes, donde Eudoxio le demuestra a Pistemón que Poliandro puede alcanzar las verdades no porque nadie se las enseñe, sino porque la puesta en acción de sus propios mecanismos cognitivos. Eudoxio es la doxa y Epistemón es la episteme. Entonces, Eudoxio le demuestra a Pistemón que Poliandro puede alcanzar el conocimiento por sus propios mecanismos individuales racionales. Bueno, ese individualismo, esa confianza, ese solipsismo está en un estado, está periclitando hace muchos años, está pereciendo. Y ha quedado un espacio vacío, ha quedado una estructura ausente, diría, a quien tuve honor de tenerlo de profesor, Humberto Eco, esa estructura ausente se está llenando, rellenando con otra cosa. La hiperestimulación, el desenfreno, la voracidad por lo tecnológico, la hiperritualización, todo se ritualiza y se rutiniza, por más que está vaciado de un contenido sacro. Este eclipse de lo sacro, del que también hablaba Del Noche, se ve materializado y exteriorizado en un hombre que ha perdido el rumbo, como decían los Beatles, en Nowhere Man, ¿no? Ese hombre que no viene de ningún lugar y Nowhere Man, perdón. Ese hombre que no viene de ningún lado y no va hacia ninguna parte, que no tiene horizontes. Entonces me quedo con esto. Tenemos la triple caracterización, ¿no?, de la posmodernidad como atélica, anutópica y anaxiológica. Tenemos a esta cuestión de violentar lo natural como último recurso, demostrar los éxitos que mediante la técnica esa confianza en la razón nos ha brindado. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa razón omnipotente y omnisapiente? Y podemos hacer a un hombre más feliz. ¿Ha alcanzado el hombre la eudaimonía griega, el estado de plenitud y de felicidad? No, lo que podemos es violentar la naturaleza. Podemos ser mañana hombres, mujeres, ni una cosa ni la otra. Podemos vivir a perpetuidad. Podemos tratar de buscar la alquimia para la juventud eterna. Podemos convertirnos en ceneo. Podemos ser invulnerables y podemos cambiar de sexo. Pero eso no nos completa, porque el hombre ha perdido la posibilidad de hablar de esencia. El otro día hablaba con dos filósofos, entre ellos Ricardo Poyersin, que conoce mucho la obra filosófica de Heidegger, y Jonathan Ramos, y un poco llegamos a la conclusión de cuánto daño, sin quererlo, había generado el nominalismo, porque Descartes es una consecuencia de la modernidad, no es una causa. Es decir, los manuales de filosofía, pero eso dejáselo a Adolfo Carpio. O sea, los manuales de filosofía introducen la filosofía moderna con Descartes, pero esto empieza con el nominalismo, con la negación de los universales, con la deconstrucción del tomismo, de los grandes sistemas filosóficos que son racionales sin perder la virtud de reflejarse y de proyectarse hacia lo trascendente. Hemos perdido el don de lo que decía San Agustín del hombre contemplativo, que no se opone a la razón. Fides quaerens intellectum, intellectus quaeres fidem. Es decir, la razón busca la fe y la fe busca la razón. No hay conflicto de intereses, no hay contradicción. Esto es agustiniano, pero también es tomista, por más que lo separan varios siglos, ¿no? Es decir, no pensemos en Tomás y Agustín como si jugaran al fútbol juntos en el patio trasero de la parroquia, ¿no? Uno del siglo IV y otro del siglo XII. Pero digo, esta continuidad de razón y fe, este diálogo en razón y fe, el hombre lo ha perdido y lo ha sustituido por la técnica,
por la idolatría de lo técnico, por tratar de endiosar a lo técnico, y nos hemos creído Poseidón. No solamente Ceneo, que se idolatra a sí mismo y hace enfurecer a los dioses del Olimpo, sino también que nosotros somos como Poseidón, porque hay quienes a través de la técnica han construido el nuevo Homo Deus, es decir, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la llave para convertir al hombre en mujer, al joven en alguien eternamente joven. Hemos logrado, hemos conseguido, con el dispositivo de lo técnico, matar a Dios y, como decía Manet, matar al hombre, matar lo humano, ¿no? También que lo decía citando un poco a Baudrillard. Hemos matado a Dios y hemos también matado al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué hemos matado al hombre? Porque ahora el hombre es funcional, es producto de esa técnica, es un eslabón, es un engranaje más, acá viene la razón instrumental, de ese complejo mecanismo técnico y acá volvemos a Benjamin, que se desaboratiza, que pierde ese halo, ese carácter que lo hacía un fenómeno de culto, de ser únicos e irrepetibles, de perder esa esencia que nos devuelve el mito de Ceneo cuando se levantan los escombros, cuando se remueven los troncos de la sepultura y vemos otra vez el cuerpo yaciente de una mujer, de la joven Cenis, que nunca dejó ni dejará ser aquello para lo que fue llamado a ser. Yo dejo abierto ahora el diálogo, porque también me extendí incluso un poco más de la cuenta, a posibles preguntas, a posibles reflexiones que podamos hacer con los panelistas, y espero haber sido claro, digamos, para tratar de complementar lo que, insisto, con mucha precisión hizo Manet en la primer ponencia. Me parece que el mito de Ceneo nos abre la puerta para comprender. El otro día dialogaba con mi mujer, que le pude transmitir la pasión por la mitología griega y la literatura clásica. Cuánto hay en los mitos griegos que no solo no se desactualiza, sino que retratan de una manera mucho mejor y más simple las atmósferas de los tiempos corrientes, las atmósferas que nosotros respiramos en la actualidad. Así que muchas gracias por el tiempo y por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores. Vamos a dedicarle 15 minutos, 20 como muy extendido a las preguntas para no abusar tampoco los tiempos y entendiendo que si bien el cumpleaños del licenciado Lucas Carenas ha sido ya días atrás, hoy va a ser su festejo, así que tampoco queremos atrasarlo. Y saludando enormemente a un gran amigo de la casa que es neoreaccionario, que siempre nos está acompañando, así que un saludo enorme a él también. Sobre estos puntos, voy a tratar de ser lo más breve posible respecto a las preguntas. Sí quiero hacer como una mención especial, haciéndome eco de lo que viene a plantear el licenciado Lucas Carena en torno a la mitología griega. Pensemos simplemente en el mito de Pandora, la primera mujer en torno a lo que es la mitología griega, que en esa curiosidad y en esa búsqueda por el conocimiento abre la caja que tenía un único mandato, que era no abrirla, y es lo primero que realiza. Y es esa curiosidad por tener el conocimiento prohibido lo que despliega una serie de males en el mundo, que luego se retoma con Sir Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, cuando vemos cuántos líderes mesiánicos han intentado traer el paraíso celestial perdido, desconociendo la naturaleza caída del hombre, y plantear un paraíso terrenal en este mundo, y siempre en nombre de la ciencia, con todo el costo de vida que hubo por detrás. Así que una de las primeras preguntas, que creo que ya se adelantó un poco el licenciado, pero es una pregunta para ambos que nos llegan al grupo de los chicos de la Resistencia, es si en efecto el posmodernismo no sería, en principio, más que antagónico al modernismo, una suerte de profundización de la modernidad, considerando esta idea del dualismo cartesiano, en el que pareciera ser que las ideas siguen una serie de leyes
totalmente distinta al mundo físico y que desde las ideas se puede realizar todo el diseño sobre el tejido social independientemente de los límites de la naturaleza. Esa sería la primera pregunta. Pregunta que es para ambos. Bueno, bueno, yo tomo la palabra, pero porque yo creo que en mi exposición traté de expresar justamente eso, ¿no? Pensar hoy a la posmodernidad como en estado de contradicción y antagonismo con lo moderno es cuanto menos una irresponsabilidad, porque eh, yo creo que es un agotamiento, desde luego es un agotamiento, es un estado de vejez, ¿no? De aquellos postulados en los cuales la modernidad se había visto vertebrada y que ha encontrado un momento de agonía. Por eso Del Noche habla de agonía de la sociedad opulenta. O sea, así describe la posmodernidad como un estado de agonía. El que está agonizando está dando manotazos de ahogado, está muriendo. Pero es una agonía con distanasia. Es decir, si la eutanasia es recortar de manera artificial e intervenida el ciclo vital, la distanasia es lo contrario. Es una agonía que no se resigna a morir, y de hecho el hombre, y esto lo comentábamos hace poco también con otros invitados, ha perdido la capacidad en el mundo posmoderno, se caracteriza, empieza en la modernidad, pero se caracteriza a mi criterio con los momentos posmodernos que vivimos, ha perdido la capacidad de convivir con algún orden mistérico. Es decir, para el hombre antiguo y para el mundo clásico y para el mundo medieval, el hombre que estaba desprovisto de un montón de cosas, incluso en calidad de vida material, podríamos decir que estaba mucho más desprovisto que ahora, el convivir con, por eso Emilio Comar habla de orden y misterio. Es decir, no todo misterio constituye un desorden, una anarquía, un caos, sino que el mundo antiguo, insisto, clásico y medieval, el hombre estaba provisto de una sabiduría, que era ser consciente de su propia finitud, y trataba de inmortalizar su existencia en la posibilidad de brindar un legado. Hoy el hombre posmoderno es un hombre todopoderoso desde el punto de vista del plano profano, pero espiritualmente sumamente vulnerable. El hombre le tiene miedo a la muerte, no tiene umbral de dolor. Estamos en una sociedad anestesiada, pero espiritualmente anestesiada. Porque el hombre no quiere, es decir, ante el menor dolor tomamos ibuprofeno, paracetamol, no estamos acostumbrados a vivir con esos mecanismos de resiliencia y de fortalecimiento, como decía Dostoyevsky, ¿no? El golpe que no te mata te fortalece. Digo, somos mucho más vulnerables desde el punto de vista espiritual. Por eso vivimos en un mundo ya no revolucionario, como el que proponía el marxismo, pero sí estamos en el advenimiento de un mundo angustioso. La angustia es la característica que signa al hombre posmoderno, pudiendo ser bello, pudiendo ser más fuerte, pudiendo tener la prótesis que reemplaza, ¿no?, la extremidad perdida. Es decir, todo lo que me brinda el dispositivo técnico no llena, no completa ese vacío y esa vulnerabilidad en el plano de lo espiritual. Por eso, lo posmoderno, a mi criterio, y siguiendo la enseñanza de este autor italiano, que sigue la tradición de Antonio Rosmini, desde el punto de vista de la pérdida de la trascendencia, y de Croce en muchos aspectos, la idea acá, el problema está en que el mundo posmoderno no sabe, ha perdido la capacidad de convivir con lo mistérico. Y es, desde el punto de vista espiritual, sumamente endeble. Teme a la muerte, un temor morboso a morir, a perecer, ¿no? Porque no creen que venga nada a posteriori de esta vida, de este plano, insisto, espurio, ¿no?, efímero, y ha perdido la capacidad de convivir con el dolor y con el sacrificio, ¿no? Como decía Pedro Morandé,
el acto sacrificial como una forma de realización del hombre. El sacrificio como una forma de realización del hombre. Lo de Pedro, la tesis sobre el sacrificio de Pedro Morandé, la recomiendo, este autor chileno. Ahora, con esto no quiero agotar el tema, a lo mejor Manet tiene algo para aportar, digo, en última instancia, lo que a mí se me viene a la mente con esta pregunta es que hay factores de continuidad en esa fagocitación, en esa ultramodernidad, y hay, insisto, factores de discontinuidad. Hay también algunas asincronías. ¿Cuáles son esas sincronías? ¿Cuáles son esas diferencias? Y bueno, el hombre moderno se caracterizaba en ese proyecto, digamos, que estaba en un estado, podremos decir, de gestación, ¿no? En estado incipiente. Había un gran entusiasmo, había una suerte de fervorosa pasionalidad puesta, insisto, en los ilustrados, en favor de la razón, aquellos que podemos decir lanzaron ese culto idolátrico a la madre razón, ese culto a Minerva que nace a la diosa Minerva, la hija partogenética de Zeus, ¿no? La inteligencia de Zeus, eso es Minerva, eso es Atenea, Pala Atenea. Ese culto nace con un fervoroso entusiasmo que en el camino generó ciertos logros, ciertos avances. Lo que ahora vivimos es el desencanto, es el momento del desencanto, y a eso le llamamos posmodernidad. Es decir, ese momento de desencanto que, entiendo, nos desilusiona, es un momento a nivel histórico, no a nivel individual. Estamos como en un estado de cuando alguien se decepciona, ¿no? Cuando alguien ve la trastienda, como el mago de Oz, cuando ese monstruo temible en realidad era un titiritero moviendo a sus marionetas detrás de un biombo. Ese momento es el que ha llegado, es un momento de correr el velo, es un momento de desencanto, donde todo ese edificio erigido por la construcción del relato, del gran relato, vuelvo a Lyotard, de lo moderno, hoy ha llegado como un estado incluso de decadencia, ¿no? Y de extrema realización sin haber generado ese estado de plenitud que había prometido. Es decir, la modernidad ha prometido y ha generado necesidades que después no termina cumpliendo. El reconocimiento del incumplimiento de esas necesidades construidas por el mundo moderno, inconclusas e incompletas, es lo que hemos dado a llamar, a la luz de diversos autores, muy diversos y no necesariamente coincidentes entre sí, mundo posmoderno. Sí. Bueno, obviamente coincido en varios aspectos con Lucas, digamos, obviamente la posmodernidad es algo que le sucede a la modernidad, hay una continuación, pero también como nombró Lucas, hay varias cosas que precisamente cambian. Y creo que eso que cambia, demos el ejemplo que daba Bauman, ¿no? Con la modernidad líquida. Él planteaba una modernidad sólida y esta licuefacción o esta gaseidad a la que llega luego la modernidad, que es justamente lo que conocemos como posmodernidad. Tomemos la misma analogía, la sustancia sigue siendo la misma, seguimos hablando de agua, pero hablamos de estados diferentes, y lo que se pierde en realidad es fundamental. Cuando antes comentábamos que la modernidad olvida su idea, esto de que hay una modernización social que continúa independiente de la modernización cultural, parece como si faltara solamente una pieza, pero esa pieza es la pieza fundamental. Es la pieza de la idea y del espíritu, ¿no? Hegel llamaba a esta idea el espíritu. Algunos lo llaman concepto, otros lo llaman idea, otros lo llaman relatos. Pero en esencia hay algo en común. Es la razón, el telos. ¿A qué iba a llevar esa modernidad? Yo quizás por mi formación, ya sea, digamos, académica o espiritual, entiendo que hay varias razones que lo llevan a la religión, pero también me parece que lo espiritual es un concepto bastante amplio, que digamos no solamente puede limitarse a la religión y es la pérdida de la religión la que va a generar este cambio, sino que hay algo de lo espiritual que está oculto en lo humano como esencia, que también puede significar un valor primordial para poder entender todo esto. Digamos, hoy en día
como vimos, por ejemplo, hablamos de los ilustrados, ¿no? Ellos eran muy optimistas con la humanidad. Ellos tenían un sentido muy positivo con lo que se podría justamente alcanzar. Incluso en el discurso preliminar de la enciclopedia y en otros escritos de Diderot plantea, ¿cuál es el propósito de la enciclopedia? Juntar todos los conocimientos que están dispersos en el mundo, elaborar un sistema de conocimiento para que las generaciones posteriores puedan ser más felices, más virtuosas y más justamente completas que nosotros, y para que nosotros podamos morir mereciendo haber pertenecido al género humano. Digamos, no, hay una noción de trascendencia. Hoy en día, con la posmodernidad, no existe el futuro. Hablábamos de un estancamiento en el presente, pero no hay una proyección de los ideales, es decir, no hay un telos. Creo que hay una diferencia fundamental entre estos tres momentos. Digamos, si pasamos de un teocentrismo a un antropocentrismo o un humanismo, todavía teníamos un valor cardinal, que era el hombre. Pero con la posmodernidad no tenemos ni al antropo, porque ya el concepto mismo de hombre se está borrando, no tenemos el centro, tendremos, si se quiere, un antropocentrifugismo, que es este despegue que estamos haciendo del centro de la esencia de las cosas. Excelentísimo. Bien, ahora ya para ir finalizando, dejamos la última pregunta para posteriormente hacer un cierre final con alguna reflexión que cada uno quiera aportar en 2 minutos. Y esto lo aporta un miembro de la Resistencia, que es Layan, a quien le mandamos un gran saludo, que ha sido parte de la organización de este proyecto, que yo incluso le quiero como complementar a esa pregunta, que es el siguiente apartado. En algún momento hay una gran discusión en términos de filosofía y especialmente en filosofía política respecto a lo que podría ser un legado intergeneracional desde el punto de vista conservador, incluso de algunas visiones más libertarias como el famoso orden espontáneo. Existen 1000 formas de entender en efecto la filosofía y el diseño político de cada sociedad. Pero surge una duda en torno a la posmodernidad, donde vemos desdibujados ya justamente los conceptos de identidades nacionales, los conceptos de cultura local, los sentidos de trascendencia propios que tiene cada acervo comunitario. Y aquí sería quizás la pregunta de Lajon en ese sentido. Si esta idea de posmodernidad, pero más particularmente estas ideas de lo transhumano en sus distintas vertientes, que van desde lo transgénero hasta los transespecies, si no es en efecto más que producto de un orden espontáneo de la cultura, no formaría parte de una suerte de ingeniería para que simplemente ese modelo de un metacapitalismo tenga un proyecto cultural para seguir vendiendo imágenes, porque en efecto lo que se ve en la posmodernidad es que ya no se consumen bienes y servicios, sino que se consumen imágenes. La posmodernidad es en esencia un proyecto estético. Entonces, ¿quién se vería especialmente favorecido por una cultura que es esencialmente subsumir individuos a hacer unidades de consumo y producción, pero enarbolándose a sí mismo como homo deus, capaces de construir su propia identidad que ya es vendida y ofrecida en un determinado mercado? Esa sería una de las preguntas que en forma muy genuina mucha gente se está haciendo. Bueno, yo, así que bueno, no hay problema. Para hacer una pequeña introducción, me remontaría otra vez al libro de Bauman, ¿no? De Modernidad Líquida. Hay un momento en el que Bauman plantea precisamente que cuando los sólidos se disuelven, se desvanecen, quedan estas hendiduras o estas grietas libres en donde precisamente interfiere lo económico. Lo económico es lo líquido, ¿no? Lo que se empieza a meter en todas las áreas. Entonces, una de las áreas que toma lo económico es precisamente la identidad, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando estos derechos de las masas se combinan con los intereses del poder, la identidad, la libertad y cualquier otra facultad humana o cualquier otra área psicológica o social puede formar parte justamente del marco económico, ¿no? Y en este gran proceso se llama
hegemonía, ¿no? Justamente, pero uno podría hablar de la transhegemonía, que es este gran sistema que es incluso travestido como los propios individuos a los cuales protege y a los cuales ¿no? mantiene bajo su paraguas, empieza a como un pulpo, ¿no? A tomar con sus diferentes tentáculos diversos aspectos del humano. Y creo que precisamente esta ilusión, todas estas ilusiones de represión, todas estas luchas contra la liberación, siempre operan con la ausencia y con el infinito. Digamos, siempre hay una parte de la identidad humana que todavía está reprimida y que hay que liberar, y siempre hay una parte de la identidad humana que todavía puede expandirse más. Entonces, nutriéndose de estas ideas y aprovechando todo este espíritu de época que ya hablamos, ¿no? Como muy bien lo describe Lipovetsky en La Era del Vacío, ¿no? El sí, el homo psicológico, ¿no? Que precisamente se empieza a nutrir de todas estas cuestiones. Y me parece que es un poco un juego muy interesante de dos polos, en donde por un lado todo el sistema trabaja para quitarle al individuo su identidad, una identidad que luego el mercado le va precisamente a devolver. Y yo, que vengo justamente del campo artístico y del campo del diseño, sabemos muy bien que hoy en día todo el peso de los productos está puesto en la identidad. Los usuarios compran los productos por la personalización, esta customización. Esto de que uno se significa a sí mismo a través de los objetos o de las políticas, ¿no? Que consume, que lleva y que compra, justamente. Sí, yo quería agregar a lo que se planteó en la pregunta. Hay una frase, ya que estamos mencionando distintos autores, como yo siempre le ofrezco al público que tome nota o que busque también la bibliografía citada en este tipo de charlas, porque así es como hacemos sinergia y nos vamos retroalimentando, ¿no? Uno de los pensadores de la posmodernidad, Richard Rorty, se le adjudica una frase, sinceramente que yo nunca se la leí, pero que se le atribuye, creo que puede ir en consonancia con su pensamiento. A veces no es una frase dicha por él, sino a veces alguna frase que resume gran parte de su pensamiento, de que no hay nada profundo dentro de nosotros excepto lo que hemos puesto nosotros mismos. Esto de Richard Rorty, de que el hombre actualmente me hace acordar a la definición de Jean-Paul Sartre, ¿no? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, ese tipo de juegos de palabras tiene mucho de lo que se vio en la posmodernidad. Por eso yo invocaba cierto voluntarismo de que soy, por eso la transespecie o el transhumanismo o la transexualidad es hacer de la voluntad un producto de manufactura susceptible de ser forzado. Por eso hablo de una especie de violentar el orden dado, llamémosle un orden natural, un orden constituido o instituido. Y en ese contexto, la globalización, por eso decía, si en el plano de la cultura lo que tenemos es un esquema de valores relativos o relativistas que hacen permeables a la intromisión de la técnica, ¿no? de la era de la reproductibilidad técnica en todos los planos, desde el punto de vista de lo económico, por eso Baudrillard hablaba de la transeconomía también, hablaba de la transeconomía, diciendo que hoy estamos en la era no de la economía real, sino de la economía orbital. En La transparencia del mal, Baudrillard habla de la transeconomía como una economía especulativa, una economía orbital, es decir, que nunca toca la Tierra, por eso se llama, está en órbita con la realidad. Obviamente disparando sus saetas contra los especuladores, contra las finanzas, con el mundo de la usura, pero también hablando de esa economía que hoy no tiene fronteras, es decir, la desfronterización de la economía. El globalismo es en lo económico, podemos decir el consenso de Washington, es decir, ¿cuándo tuvimos internet? En la misma década que se dio el consenso de Washington. Es decir, un mundo que se abre
que trasvasa y que se desregionaliza el sustrato económico, la era de las corporaciones. Yo no tengo duda de que el globalismo es expresión de ese detrito de lo moderno que es a su vez la fagocitación de lo mismo. Es decir, este estado de agonía, este estado de distancia, este mundo del desencanto que podemos decir define lo posmoderno, en el plano de lo económico, en el plano de lo material, así como se diluye lo identitario, las identidades individuales desde un plano, si se quiere, antropológico, desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva económica, material, tiene, por analogía, su parangón, su correspondencia, su correspondiente. Todos estos elementos van entrelazados. Y así como hay fractalidad poseuclidiana en la matemática de Mandelbrot, hay fractalidad, hoy cada uno es productor y consumidor de contenidos, ya no se mira más televisión, le dedicamos hace poco un vivo sobre el tema de la muerte de la televisión histórica. ¿Dónde están las fronteras? La muerte del autor. ¿Quién es autor de los contenidos de Internet? Somos consumidores y al mismo tiempo somos autores. ¿Quién es el autor de la obra de arte, de lo estético? Se sostiene con las leyes de copyright, pero se difuminan. Esas fronteras están cada vez más endebles. Se están cerrando los comercios, se están cerrando, la gente vende por internet, la gente ofrece, intercambia a través del dispositivo tecnológico. El Bitcoin es una expresión, es un fenómeno de la alternancia, de lo alternativo, de los universos económicos orbitales. Ahora, yo no hago futurología, no sé dónde cuál es el embudo hacia el cual, en una sociedad que se caracteriza por no tener telos, dónde va a desembocar esta suerte de degradación, de difuminación espuria y efímera de lo identitario. Estamos en épocas de batalla, así como en su momento cuando en choque de civilizaciones, Samuel Huntington le cuestiona ese hombre post-histórico y post-capitalista vaticinado por Fukuyama, se lo cuestiona, es decir, no, ahora se viene el choque de las culturas y de las civilizaciones, que fue un artículo del Foreign Affairs que después se convirtió, el Foreign Affairs es la revista del CFR, del Council on Foreign Relations, es decir, ese artículo del Foreign Affairs se convirtió después en un libro muy famoso, donde ya Samuel Huntington hablaba de que lo que se van a venir son las guerras de las culturas, sobre todo en el conflicto de Medio Oriente, lo escribió en épocas de la guerra de Irak. Bueno, este globalismo hoy está teniendo sus reacciones. Ese consenso de Washington con Trump también ha periclitado. Con el nacimiento de ciertos nacionalismos, ese orden global, esa aldea global, al decir de McLuhan, también está en un estado de resquebrajamiento. Y la economía también. El fenómeno chino es un emergente de cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios que para el occidente promotor del globalismo han devenido en un rotundo fracaso. Yo no oculto mi mirada negativa frente a lo posmoderno como realización consumada del proyecto moderno, del cual también soy negativo, por eso me defino como nostálgico y como gibelino. Pero no niego el proceso técnico, lo que quiero es una vuelta al sujeto contemplativo, lo que quiero es una vuelta al interiorismo. Es muy interesante la pregunta, no es fácil de responder, es para un seminario entero. Pero sí, la economía global es expresión de todo esto que hemos hoy en esta jornada intentado con Mané humildemente expresar. Bueno, realmente ha sido impecable la exposición de ambos. Hay para tomar notas. Posiblemente estemos de vuelta en contacto a futuro para una segunda parte donde podemos ya luego poder conversar
respecto a determinados fenómenos como pueden ser la identidad nacional, el rol de la fe y la religión en tiempos de posmodernidad, porque en efecto estamos viendo, y es quizás la tesis principal del libro que ya estoy por sacar, cómo, por ejemplo, el ecologismo se ha convertido en la nueva religión dentro de lo que son estas décadas, y que han quedado también temas en el tintero, como son justamente, y quizás lo has abordado un poco al final, Lucas, respecto a lo que son las identidades nacionales, la vida comunitaria y el legado histórico, que hay una lucha constante en la posmodernidad por borrar aquellas raíces y aquellas tradiciones que han hecho emerger a ciertas naciones. Así que, como estamos sin tiempos, y ya para finalizar la transmisión, yo por mi parte agradezco enormemente la presencia de todos los que nos han acompañado hoy día. Agradezco enormemente al licenciado Lucas Carenas y a Mané, que ha hecho un trabajo impresionante con la organización, también ella como parte colaboradora de la Fundación Libre. A todos los chicos de la Resistencia que propusieron el tema, que se han movilizado para poder llevarlo adelante. Y muchísimas gracias también a los que están colaborando con la Resistencia Radio para que podamos sostenernos y llevar adelante una voz alternativa a lo que propone la hegemonía progresista internacional. Sin más que agregar por mi parte, muchísimas gracias a ambos y les dejo los últimos minutos para que cada uno pueda hacer el saludo final. Bueno, agradecido enormemente por la convocatoria, por la invitación. Son temas complejos, insisto, son esos temas que son para seminarios de varias jornadas, pero creo que hemos intentado hacer lo que se acostumbra en estas épocas posmodernas a decir, una aproximación. Viste que ahora nada es determinante ni concluyente, es una aproximación. Bueno, en consonancia con el tema invocado, que es la posmodernidad, nosotros creo que hemos hecho una aproximación introductoria del tema. Y hay mucho más para decir. Yo, la verdad es que este tipo de cosas a mí me gustan, me hacen volver un poco a la academia. Yo tengo una faceta más política, una faceta más académica y una faceta más periodística. Los que me conocen, los que me siguen, saben cuando pongo el modo periodista, cuando pongo el modo más intelectual, si cabe un término que a mí nunca me lo adjudiqué ni pretendo adjudicármelo, y cuando pongo esa faceta más guerrera que tiene que ver con el juego político. En este caso, la reflexión profunda, la reflexión sesuda, a mí me gusta, me hace bien, me enriquece y creo que les agradezco un montón porque explica mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, la temática, así que espero sí que haya una segunda parte y por qué no también una tercera. Gracias. Sí, gracias la verdad justamente a los dos, gracias Horacio obviamente por el espacio, gracias Lucas también por estar hoy con nosotros, siempre desde tu perspectiva totalmente holística y completa. Y como pequeña reflexión quizás, porque obviamente uno cuando habla de estos temas no puede evitar caer en una especie de pesimismo, ¿no? En un pesimismo en que se acaba el mundo, en que se acaba lo humano, pero hay algo en todo eso precisamente que tiene una chispa de optimismo y a mí, personalmente, como me surge este sentimiento optimista más allá del panorama, es precisamente porque creo en la naturaleza y porque creo en la dialéctica. La tercera ley de Newton dice precisamente que toda fuerza tiene una fuerza equivalente contraria. Digamos, en este momento estamos viendo este auge de tecnología, pero la historia y la naturaleza y la misma dialéctica que está oculta entre todas estas fuerzas nos dice que algún día en el futuro, quizás tarde o quizás temprano, pero vamos a ver la fuerza reaccionaria. Y creo que de hecho este tipo de momentos son los que empezamos a ver las primeras chispas para esa revolución.